Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad. Y en este video voy a responder una pregunta que me hizo un suscriptor. Yo nunca había pensado en este punto, pero es cierto. ¿Por qué los amplificadores clásicos de los 60, pero en particular de los 70, tienen tantos comandos, mandos, perillas, palanquitas, ajustes, opciones, como un montón de pasos de señal? ¿Por qué están tan sobrecargados de perillas? Muy por el contrario de los amplificadores que tuvimos oportunidad de comprar en los años 80 y en los años 90, que son tremendamente sencillos, que tienen pocos mandos. ¿Acaso los equipos de los 70 tenían más funciones, tenían secretos, tenían atributos especiales? ¿Qué más se le puede modificar al sonido antes que ahora nosotros no tenemos oportunidad de seleccionar, modificar o arreglar? ¿Cuál es la diferencia entre ambos conceptos? La respuesta tiene varias partes porque tiene una parte técnica y una parte política. Aquí vamos. No les voy a explicar en este video, por ejemplo, el panel de controles de los Receiver Marantz Model 4300 y 4400 porque es evidente que están cargados de mandos. Eso lo vamos a ver en su oportunidad con todo detalle en los videos que le voy a dedicar a esta máquina. Pero por ejemplo en este tuner también debe llamar la curiosidad de que aparte de la perilla para encender el equipo, el selector de banda AM/FM y el mando para mover la perilla de sintonía, ¿para qué demonios es todo lo demás? Vamos a hablar primero de un amplificador que tengo aquí como ejemplo para que nos enteremos. No tengo un amplificador en este momento de los años 80, pero vamos a hacer las veces de que lo tengo. Este es el frontal del Sansui AU717, al que ya le tengo las piezas y le voy a dedicar una serie de 4 videos para su restauración, para que vean cómo es. Aunque nosotros ya habíamos mencionado un poco el 717 de refilón en la restauración de un 517, el 717 es distinto en todo. Lo único que comparten los amplificadores 919, AU907, 717, 517, 719, 519 e incluso el 417 es el panel frontal. Es decir, la estética la han conservado, pero los equipos son completamente distintos, todos y cada uno de ellos. Veamos. Los amplificadores de los años 80 tienen las funciones que nosotros conocemos. Tienen, por supuesto, el switch para encenderlo y la luz testigo de que está prendido, el atenuador o control de volumen, el control de balance, el selector de entrada, que puede ser auxiliar, el tuner, el plato tocadiscos, a veces un botón especial que se llama CD Direct, una entrada para CD Player. Puede ser que un muting, puede ser que un loudness y por supuesto un control de bajos agudos. Muchos amplificadores modernos no tienen estas opciones, son súper minimalistas, tanto en su diseño externo como en su diseño interno. Hay piezas así de Naim, de Meridian, de NAD, etcétera, que lo que tienen es el interruptor para encenderlo, una serie de botones touch para seleccionar la función, la señal de entrada, y el control de volumen, y está escondido el control de balance, y no tienen nada más. Esos equipos no están incompletos, esos equipos se han diseñado para ser así y está bien que sean así porque pueden cumplir las necesidades que tiene la gente en ese momento en particular. No tiene nada de malo que los hayan hecho así. No se reducen en su panel frontal por una cuestión de ahorrar costos ni mucho menos porque suelen ser equipos muy complejos en su interior. En el caso del 717 tenemos todas las funciones que tenían muchos amplificadores de los años 80 que les he mencionado. El selector de entrada, porque no puedo prescindir de él, el control de volumen, es obvio, el control de balance en las fuentes digitales, en los reproductores multimedia de hoy en día, esto no se usa porque como la fuente siempre es digital y las fuentes digitales no suelen tener desequilibrio entre canales, pues no te ponen el balance, pero en analógico sí te vale. Porque, por ejemplo, la señal inducida por un cartucho fonocaptor, pongamos por caso, puede tener un desequilibrio de más menos 1, más menos 2 decibeles. Entonces un canal permanentemente te va a sonar más fuerte que el otro. En una recepción de radio tenemos que confiar en la calibración que hizo el operador de estudio. Entonces en una transmisión de radio FM estéreo, un canal podría sonar más fuerte que el otro. Entonces siempre te dejan un control de balance para compensar esa pequeña diferencia. O lo puedes empujar a un lado para verificar si una corneta está sonando o no está sonando, se desconectó, se quemó un tweeter, esa clase de cosas. El control de balance también lo hemos eliminado en los modernos amplificadores o está escondido. En los receiver multicanal está escondido en una de las funciones de la pantalla. Tienes que meterte en un menú para poder llegar al bajo agudo. En los amplificadores clásicos el control de bajos agudos estaba siempre accesible
Es una de las cositas interesantes que nos dejó la electrónica de los años, final de los años 40, comienzo de los años 50, que es un control continuo, una ecualización que puede ser modificada. Como yo les conté en el video en el que hablé del ecualizador, antiguamente las ecualizaciones eran fijas. ¿Ok? Es decir, un receptor de radio, un receiver multicanal, un equipo de estos tiene ecualizaciones que son continuas. La más conocida de todas, por ejemplo, es la ecualización RIAA que traen los discos, pero eso es una ecualización fija que trae la sección fono de nuestro equipo. Pero los amplificadores empezaron a traer estas que son unas ecualizaciones modificables que pueden ser ajustadas por el usuario. En los años 70, las grabaciones no quedaban todas igual. Entonces era interesante no solamente poder controlar los bajos y los agudos, sino seleccionar las frecuencias de corte. Entonces aquí tenemos una serie de conmutadores que nos permiten elegir las frecuencias de corte. También tenemos el conmutador que nos permite elegir si queremos solamente usar los altavoces frontales, los altavoces traseros o todos los altavoces que tengamos disponibles, el conector de audífonos. Cuando tenemos un control de tono puede ser interesante desconectarlo para dejar el amplificador flat. Esta función, el tono de FEAT o el desconectar el control de tonos, no se usó en los amplificadores propiamente de los años 70, pero en los de los años 80 sí, lo veremos en detalle cuando hablemos de este amplificador en particular. Entonces este botón pone el equipo en flat o activa el control de tonos. La audibilidad de nuestro oído, es decir, la percepción que tenemos del sonido, varía en función de la intensidad de este. Si el sonido es fuerte, la respuesta en frecuencia del oído tiende a hacerse plana. Si el sonido es muy débil, el oído humano tiende a volverse sordo, al extremo agudo y al extremo grave. Entonces tenemos este control que a bajos niveles de sonido, por ejemplo hasta una atenuación de menos 24 decibeles, al activar el loudness reforzamos el extremo grave y el extremo agudo más o menos en proporción de tratar de compensar la audibilidad de nuestro oído, de tal manera que a bajísimos niveles de volumen tengamos bajos y agudos. El muting, una llamada telefónica, quiero que el equipo se calle rápidamente para poder atender esa llamada o por cualquier cosa, porque en los platos tocadiscos no hay pausa. En un CD player no hace falta. Hoy en día no tenemos muting porque un CD player tú pisas la pausa, en un deck de cassette pisas la pausa y se acabó y no hay ningún problema. Pero en un plato tocadiscos no tienes pausa para que el equipo deje de producir sonido instantáneamente en ese momento. Por eso la pausa del plato tocadiscos se hace aquí, con el botón de muting. Luego, los filtros subsónicos y ultrasónicos. Hoy en día las fuentes digitales son completamente limpias de ruido y no nos hace falta. Pero cuando tenemos una recepción de AM, solemos tener mucho ruido de alta frecuencia. No hay señal de audio allí, pero tenemos ruido de alta frecuencia producida por la estática. Y en algunos discos podemos tener ruido también de estática porque está gastada la aguja y suena feo. Entonces, si hay exceso de brillo o exceso de ruido, podemos activar el filtro ultrasónico. Y para los platos tocadiscos en particular, eso es particularmente, insisto, interesante en los platos tocadiscos de bajo costo, en los cuales la rolinera en la que descansa la plataforma giratoria produce roce y ese roce es captado por el cartucho como ruido, tendremos un graznido o trueno de fondo de muy baja frecuencia. Esto es menos común en una transmisión de radio FM, pero en AM puede pasar. Así que para una transmisión de radio AM con ruido o de FM con ruido o un plato tocadiscos, el filtro subsónico es útil. En un CD player no nos sirve para nada, pero antiguamente estos filtros eran interesantes y necesarios. Y finalmente tenemos la opción de copiar cinta. Hoy nadie tiene grabadores de cinta magnética. Entonces esto no se usa. Esto es lo que yo llamo el bucle de grabación, que es copiar desde el tuner, copiar desde la fuente que haya sido seleccionada por el selector rotativo principal o copiar de cassette a cassette. Esta opción la traían algunos amplificadores, todos de una manera distinta, pero era interesante. Aquí tenemos activar como fuente de grabación Source, que es esta entrada, o tape 1 o tape 2 para copiar según como nosotros hayamos querido. Este bucle de grabación hoy en día los equipos no lo traen, básicamente porque la gente no tiene grabadores de cinta magnética. Hasta aquí respondiendo preguntas. Después hablamos en detalle de ese equipo que es más complejo.